Buenas noches, Ligda. ¿Cómo Buenas están? noches, licenciada. Gusto en saludarlos. Yo me equivoqué ayer que les hablé del feriado. Pensé que era esta semana. Y que si es la otra semana, el Día del Abogado. Así de que Última les pena, agradezco. Ligda. Buenas noches, licenciada. Buenas noches. Les agradezco mucho su comprensión y su presencia. Ahorita estoy dando ingreso a los alumnos y quiero esperar porque si no después pierdo la concentración por estar ingresando uno por uno. Miren, buenas noches. Gusto saludarlos. En la ONU, en la creación de la ONU hay mucho que hablar. Podríamos pasarnos un semestre hablando de eso, ¿verdad? Pero hay que cerrar el tema, hay que darle un... Vamos a tratar de terminar el tema hoy. Un tema interesante. Un tema interesante es precisamente el tema de las ejecutorias de la ONU. Ese tema, jóvenes, es toral para ver en qué casos ha intervenido la ONU. Por ejemplo, les voy a contar, tengo algunos del 2016 hasta el 2017, las más importantes. En realidad hay que actualizarlo, ¿verdad? Por ejemplo, en el 24 de octubre del 2016, se dieron los esfuerzos para apoyar a millones de personas desplazadas dentro de sus propios países debido a conflictos, desastres naturales y desastres naturales, ¿verdad? Y ese fenómeno continúa, de manera pues de que casi que es una ejecutoria permanente de las Naciones Unidas. Para mientras terminan de ingresar, jóvenes, por favor. ¿Ustedes también ven cuando alguien ingresa o no? ¿O solo yo? Solo aparece el nombre. ¿Solo aparece el nombre? Sí. Ah, bueno, sí, pues. Gracias. En octubre del 2016 también el Consejo de Derechos Humanos de la ONU dispuso hoy que la Comisión Internacional Independiente encargada de investigar los crímenes cometidos en Siria emprenda una averiguación especial de los abusos denunciados en Alepo. ¿Se acuerdan ustedes que la ciudad de Alepo en Siria, porque uno aprende mucho de las noticias, ¿verdad? Y de todos estos casos, es donde existían los monumentos y tesoros históricos, pero más antiguas, más o menos esa parte de Siria es lo que se conoce como Babilonia, ¿verdad? Y los jardines de Babilonia, porque ella está situada entre esos dos ríos, entre el Tigris y el Éufrates. Entonces, y así van ejecutorias de la ONU, o sea, son acciones y misiones que emprende la ONU con objetivos de mantener la paz, defender la paz, defender la justicia. Y también está la Comisión Económica de América Latina y el Caribe, CEPAL, que llamó en el 2016 a aplicar medidas innovadoras y efectivas para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las mujeres en la región. La ONU confirmó hoy que recibió una carta del gobierno de Sudáfrica en la que le notifica su voluntad de retirarse de la Corte Penal Internacional. Por supuesto, si ahí es donde se dan más violaciones y se retiró de la Corte Penal Internacional, entonces no se le puede juzgar por eso, ¿verdad? Digamos que las ejecutorias, esas son las de 2016 para acá, pero también la ONU ha participado mucho en el retiro de, vamos a ver, en el asunto de Palestina e Israel. La Asamblea aprobó un plan para la partición de Palestina en el que se preveía la creación
de un Estado árabe y un Estado judío, y que Jerusalén quedase bajo la jurisdicción internacional. Eso fue en 1947. El Reino Unido, la Gran Bretaña e Irlanda del Norte cesó su mandato sobre Palestina y se proclamó el Estado de Israel. Al día siguiente, los árabes de Palestina, ayudados por los estados árabes, iniciaron hostilidades contra Israel. O sea, Palestina era un protectorado del Reino Unido. En cuanto ellos se retiraron, porque se iba a fundar el Estado judío, pues entonces iniciaron las hostilidades. Y estamos hablando de 1947. Apenas se había fundado la ONU en 1945. Claro que la formación de la ONU no es así, que apareció en blanco. Todos los antecedentes que hemos visto le han dado sus leyes, su constitución, la han fortalecido, la han conformado. Y algunos organismos, como por ejemplo la Organización Internacional del Trabajo y el Consejo Económico y Social, pues ya venían desde la Sociedad de Naciones. Igual las telecomunicaciones también, la Unión la Unión de Telecomunicaciones, que prestan servicios a la humanidad. Y entonces la ejecutoria, o sea, la intervención de la ONU viene desde 1947. Llega a 1956, 67, 73 y se queda un comité de vigilancia de la evolución de esta cuestión entre Palestina e Israel. Llegamos a 1973 y sigue. Estamos ya en el 2000 y pico y continúan los problemas. Y así van a seguir. Pero sí hay una tendencia de parte del gobierno de Israel a arrebatar el territorio de Palestina. Y al principio todo lo tenía Palestina, ahora ya no tiene pero ni un 5%. Ha sido grande el vasallaje que ha hecho Israel. Por supuesto que si no tuviera apoyo no lo hubiera hecho. Entonces vemos que, digamos, el derecho internacional público son normas o pautas que tienen una naturaleza jurídica que en general cuando uno lo define, pues decimos que tienen derechos, generan derechos y obligaciones y que si hablamos de derecho positivo, o sea, de un ordenamiento jurídico, el corpus juris como le conocemos, pues también vamos a hablar de un ámbito de validez material, personal y temporal. Espacial, ¿verdad? También espacial porque las leyes en el espacio también tienen algo que ver y para eso es que se crea el derecho internacional privado. Entonces es una de las ramas del derecho en donde los hechos preceden al derecho. Hay un autor ahí que habla muy bonito acerca de esto. Preceden al derecho. Recordemos que con la caída del Imperio Romano, pues hay una lucha de poder entre los señores feudales y los que después se van configurando como imperios en toda Europa. En cambio, en América estábamos tranquilos, pues estábamos observando el espacio, las estrellas, haciendo el mejor calendario del mundo. Pues era otra la situación, pero bueno, ya en esa época ya no, ¿verdad? Ya habíamos sido colonizados. Entonces, como les decía, el derecho es una de las ramas del derecho en donde los hechos preceden al derecho. Y con esto quiero decir, pues, por ejemplo, históricamente la caída del Imperio Romano, que es donde arranca todo el derecho, ¿verdad? Hay una lucha de poder entre quienes eran señores feudales y los que se van configurando como monarcas, como reyes en los grandes imperios, en que quieren ser el soberano y a quien todos los demás, cada quien quiere ser el soberano y que todos los demás le obedezcan. Pues vamos a partir del siglo XI se evidencian las luchas entre el Sacro Imperio Romano Germánico y el papado, porque el papado comienza desde tiempos inmemoriales, casi desde la etapa medieval, ¿verdad? Y hasta nuestros días.
Y entonces se convierten estas en luchas religiosas. Y cuando el Imperio Romano deja la seguridad de Roma para centrarse en Oriente, el que asume la defensa de Roma es el Papa. Y esto se da también posteriormente en el marco, bueno, aquí nos vamos a saltar muchos años, ¿verdad? En el marco de lo que se conoció como la Reforma y la Contrarreforma. Cuando surge el protestantismo en contra de la Iglesia y Martín Lutero lo encabeza con sus 95 tesis, que son planteamientos que sirven como fundamento a este nuevo movimiento que es el de protesta. Por eso se llaman protestantes. Y se funda la iglesia anglicana, la iglesia evangélica, la calvinista y otras iglesias, ¿verdad? Con siempre en la cristiandad, pero con algunas modificaciones. Por lo menos ya no hay bulas papales que vendan las iglesias, ¿verdad? Para conseguir la salvación. Y pues estas luchas religiosas se dan en el marco de esa época, en ese contexto. Y la guerra, pues por supuesto, todas esas guerras, que no es una, son muchas, y a veces hay varias al mismo tiempo. Eso destruye Europa. Y durante 30 años duró una guerra. Es decir, no una guerra, sino varios conflictos, ¿verdad? Entonces la guerra no deja que los países avancen. No deja, escasean los cultivos, los alimentos, el agua, se vienen las enfermedades. Entonces llega un momento en que quienes hacen la guerra se ponen a pensar de que ellos deben de detenerse en algún momento porque se necesita atender a la comunidad, a la familia, al pueblo. Y muchas personas perecen en la guerra. Entonces las familias quedan desarmadas, los niños quedan huérfanos, en fin, y es necesario ponerle un coto a esa situación. Entonces llegamos así muy rápidamente hasta 1648 más o menos, en que es la fecha en que se considera que nació el derecho internacional público. Y estos líderes se reúnen porque se ven forzados a concluir unos acuerdos, a celebrar algunos acuerdos, que estos se dan en la región de Westfalia. Westfalia queda en Alemania, jóvenes, en la parte de arribita de Alemania. Y estos tratados, estos acuerdos primeros, se conocen como la Paz de Westfalia en 1648. Y es la fecha de nacimiento de, como les decía, el derecho internacional público. Y que acuerdan asumir un principio de igualdad jurídica para todos los estados. Todos y cada uno de los pequeños pueblos o digamos naciones que van surgiendo van a ser soberanos al interior de sus territorios. En sus relaciones serán jurídicamente iguales. Y este principio lleva a un sistema de normas evidentemente descentralizado. Entonces lo que pasa es de que si todo se le da el estatuto de soberano a cada nación, digamos, que reclama ser Estado, porque para entonces no estaban definidas las... no estoy leyendo ningún libro, es solo una plática complementaria, ¿verdad? Pero esto está en el libro del doctor Carlos Larios. Todo esto de las Naciones Unidas. Ustedes no están desamparados con respecto a algún texto, ¿verdad? Pueden consultar. Tal vez no literalmente como yo lo estoy diciendo. Entonces, al darles el principio de igualdad, es decir, al darle la categoría a todas esas naciones de igualdad, eso hace que entonces no se puedan, no se ataquen entre sí, disminuya un poco la violencia, y sobre todo cuando ya se les da carta de soberanía, de igualdad de soberanías, en que cada pueblo pues tenía el gobierno, podía dictar las normas que quisiera decir lo que más le convenía.
darse su propio derecho, su sistema constitucional, su sistema político administrativo de organización. Y entonces eso hacía que todos tuvieran soberanía, y en ese sentido, pues una soberanía no se podía imponer a la otra, porque todo topaba con la de la vecindad. Entonces dio lugar a la idea de una coexistencia pacífica entre los pequeños estados que se estaban conformando. Y entonces también se pudo tener idea de algunas normas tal vez punitivas o coactivas para obligar a los estados a que cumplieran con esos principios. Y estos fueron, por ejemplo, a través de la coacción, bajo una primera fórmula de, como lo es la retorsión, con una conducta lícita que se trata de forzar a su cumplimiento. Y si esto no era suficiente, pues entonces ya podían acudir a la represalia como un acto contrario a derecho, ¿verdad? Un hecho armado, acotado a la fuerza, y casi a un paso de que explotara la guerra entre dos o más estados. Y todos esos conflictos y pequeñas guerras dieron lugar a que eventualmente se volviera una gran guerra, que ya no había orden pues en el mundo, y entonces era todos contra todos. Y se da la Primera Guerra Mundial en 1914-1918. Y entonces lo que se trataba era de establecer nuevas normas para regular la guerra, antes de la guerra, durante la guerra y después de la guerra, que eran los tratados de paz después de la guerra. Establecer el procedimiento de un conflicto. Y si era necesario, lo mejor era evitarlo, pero si no se podía evitar, entonces dar reglas para que fuera menos sangriento y afectara a menos personas. Y entonces, para eso se crean normas que regulen la guerra y los conflictos armados. Y se le da un estatuto jurídico a todas esas disposiciones y definiciones de la guerra o de los conflictos armados. Y entonces el derecho de la paz, el derecho a la paz queda suspendido cuando las partes están en guerra. Y a esto pues hay que ponerle término, hay que darle un nombre, como se hizo en 1648 a través de esos tratados de paz de Westfalia. Pero eso fue en 1648. Pero como ya se dio la Primera Guerra Mundial, ya estamos en 1919. Y aquí se adopta un tratado, que es el Tratado de Versalles o Pacto de Versalles, el cual es muy extenso, pero entre sus disposiciones se van creando algunas funciones de naturaleza política. Y también es donde se propone por primera vez en el Tratado de Versalles, estamos retrocediendo un poco, la Sociedad de Naciones. Y esta institución pues se va creando desde el preámbulo, ¿verdad? Para que sea, pero se la concibe como un garante de la paz y de la dignidad del ser humano. Y en realidad una sola institución, si no tenía un sistema, no era capaz de ser garante de la paz en el mundo. Entonces, porque el garante en derecho, cualquiera que acepte ser garante, pues será alguien solvente, ¿verdad? Y se la crea para que sea garante de la paz en la Sociedad de Naciones, que tenga una capacidad contractual, es decir, que pueda negociar y que genere derechos y obligaciones entre las partes, pero además se le da la capacidad de desarrollar la cooperación internacional. Y es desde ahí que se genera la Organización Internacional del Trabajo y el Consejo Económico y Social y otras entidades que después, como mantienen su estructura, ya solo se incorporan a Naciones Unidas, cuando ya nacen Naciones Unidas. Entonces, esto de crear el desarrollo es una nueva acepción, un nuevo término, es una novedad. Y esto pues hace referencia a que para eso es necesario crear organizaciones intergubernamentales.
Y es después de la Primera Guerra como se crean algunas personas jurídicas mediante tratados que les daban la capacidad de desarrollar funciones o servicios a nivel internacional, como por ejemplo la Organización Internacional de las Telecomunicaciones, que todavía vive hasta nuestros días, y la Organización o la Unión Postal Internacional también, para desarrollar cooperación, y hay algunas otras. Entonces aparece, no crean ustedes que la ONU se creó de la nada o de cero, por ejemplo, sino que se aprovechó toda esa estructura que tuvo la Sociedad de Naciones, la Liga de Naciones, y con eso se armó la infraestructura de Naciones Unidas. Pero había que hacer algunos cambios quizás a nivel filosófico. Entonces aparece un primer esbozo entre todos los estados, especialmente entre quienes perdieron la guerra, y los países aliados, porque la verdad es que en esas guerras mundiales nadie es vencedor ni vencido. En realidad perdemos todos. Y hay pues una condena a la guerra de agresión. Y en eso se van concentrando la redacción de los términos de la nueva entidad. En segundo lugar, pues hay se establece que cuando los estados, pero esto es en el Pacto de Versalles, ¿verdad?, que cuando algún país sienta que tiene un interés político o nacional que tiene que defender y que solo lo puede hacer a través de la guerra, se dice que antes de que este evento explote, o sea, que explote la guerra, pues que se dirija a la Sociedad de Naciones 3 meses antes de iniciar la guerra, ¿verdad? Pero esa institución pues quedó ahí. Ahora ya no es eso, sino hay otras cosas. Y también se dispuso que los países, los estados se comprometían a no recurrir a la guerra contra un estado, que si este estado está conformando su conducta con base a una sentencia, a un laudo dictado en el ámbito internacional. Por ejemplo, si un estado ha sido condenado por una guerra contra su vecino y que hayan condenado a este estado, pues el estado vecino no le va a volver a hacer la guerra a este otro estado, y que se está recomponiendo de los efectos de la guerra. Entonces también surge en el Tratado de Versalles, fíjense ustedes, lo que se conoce como la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, como una manera de poder ver la forma de evitar conflictos que podían poner en peligro la paz y la seguridad internacional, pero también el trabajo, en quienes trabajaban y quienes daban el trabajo. Y es una manera de desarrollar la cooperación internacional contemplada en el pacto. Pero una persona jurídica como esta de la Sociedad de Naciones había que dotarla de órganos, ¿verdad? Y entre esos órganos pues se le crea la asamblea y también un consejo. Pero tuvo la característica de que las partes podían desvincularse si no les convenía ese pacto de Versalles. Entonces algunos países en esa época, como Italia y Alemania, se separaron y ellos eran de los miembros permanentes. Entonces con esa separación se debilita, bueno, no solo con esa, la verdad es de que no estaba configurada como lo está ahora Naciones Unidas. Entonces se crea un consejo, que después va a ser el Consejo de Seguridad en Naciones Unidas, integrado siempre por miembros permanentes, que en aquel entonces eran 4 y no permanentes, lo cual se mantiene a través de los años. También se le crea una secretaría que hace las veces de la administración de la organización. Y no obstante un intento de regular o de prevenir el uso de la fuerza para resolver los problemas entre los países, las sanciones no se pueden, que se contemplan con relación a quienes no cumplen con los objetivos del pacto, pues como tienen un sistema descentralizado, entonces los estados no pueden, y menos la Sociedad de Naciones, no puede afrontar
o imponer las sanciones, porque cada quien pues cada estado tenía su soberanía y no había un ente que aglutinara varios organismos que pudieran eventualmente intervenir en un conflicto. Porque el derecho internacional es descentralizado. No es un corpus juris como el que se encuentra dentro de cada estado. Y entonces por eso ese estado condujo, no obstante la Sociedad de Naciones, eso condujo a la Primera Guerra Mundial. Y como el sistema siguió más o menos así descentralizado entonces nos muestra que esto nos llevaría a una Segunda Guerra Mundial como sucedió cabalmente. Siempre por la división de los países del eje y los países aliados. Porque después dejan de ser países del eje y países aliados para configurarse en un solo ente, que es el Consejo de Seguridad. Ya no son países aliados ni del eje, sino que son un solo bloque que integran el Consejo de Seguridad, con calidad de miembros permanentes. Y eso es un gran cambio. Entonces ya no es descentralizado el poder, sino que se concentra en Naciones Unidas y en este Consejo de Seguridad que tiene muchas facultades. Y pues implicaba el fracaso de la Sociedad de Naciones, ¿verdad? Porque era un garante que no tenía solvencia para responder a esa garantía, porque las acciones eran todavía descentralizadas. No había una articulación de fuerzas dentro de una institución. Entonces, durante esa guerra se empieza a gestar y organizar una nueva organización que tiene un documento para fundarla que se le denomina una carta constitutiva que entra en vigor el 25 de octubre de 1945. Y desde el preámbulo, que a diferencia de la Sociedad de Naciones va a reconocer valores como la paz, por un lado, y por el otro, la dignidad del ser humano. Y esto de reconocer la dignidad del ser humano es una novedad que no lo tenía la Sociedad de Naciones. Porque ¿qué implica que a nivel universal se reconozca la dignidad del ser humano? Que aunque su país de origen no le reconozca a uno sus derechos fundamentales, su dignidad, el resto del mundo sí se lo va a reconocer. Y ese es un gran avance, porque los sujetos del derecho internacional no solo son los estados, porque los estados se componen de personas. Y también las personas, es decir, no también, fundamentalmente las personas son lo más importante. Y entonces había que fijar una posición en cuanto a esos valores, respetar la dignidad del ser humano. Por supuesto que esto no deroga el derecho internacional como lo habíamos visto, ¿verdad? Pero entonces se va configurando de otra manera y dejamos de ver al derecho constitucional solamente como un conjunto de normas jurídicas para poder reconocerlo ya como un sistema de normas. Un sistema, ustedes saben que es es una serie de elementos que dependen unos del otro y que están estrechamente vinculados entre sí. Y si falla uno, pues falla el sistema en su totalidad. Y entonces ya no se vuelve el derecho internacional solo como un conjunto de normas de derechos que generan derechos y obligaciones, sino que ya tenemos un sistema basados en el principio de igualdad jurídica que sigue vigente. Ese precepto viene vigente desde 1648. Y se tiene un sistema integrado por dos subsistemas. Uno que es la coordinación entre todas las entidades, y es lo que se maneja en un 80 o 90% de las actividades del mundo. Y otro subsistema de normas que se llaman de cuasi subordinación, que son normas que protegen esos valores esenciales para la comunidad internacional y que esta comunidad internacional los ha reconocido y aceptado como tales por todos los países. Entonces, como resultado, tenemos también la existencia de normas dispositivas
y las normas de tipo imperativo, que ambas son jurídicas, ¿verdad? Licenciada, perdone. Sí. No logré escuchar el primer subsistema, le agradecería si lo pudiera repetir. Gracias. El primer subsistema es un subsistema de coordinación de acciones. Coordinación. Que es en lo que se basa la actividad de Naciones Unidas en un 70-80%, ¿verdad? Y otro subsistema de normas que se les llama de cuasi subordinación, porque estas son normas que protegen los valores esenciales para la comunidad internacional. Valores que han sido reconocidos y aceptados como tales por todos los países de la comunidad internacional. Tenemos entonces como resultado la existencia de normas dispositivas, porque como es un sistema, normas dispositivas y también normas de tipo imperativo. Ambas normas son jurídicas, pero la diferencia está en que aquellas normas que protegen valores esenciales para la comunidad internacional, esas normas no pueden ser modificadas, sino solamente por otras normas de contenido semejante, o sea, normas que protejan valores, ¿verdad? Y es muy difícil. Y esas son las normas de jus cogens, que se convierten actualmente en las normas de orden público interno y orden público internacional. Entonces, por ejemplo, y su carácter es esencial, Y solo 2 valores, no mucho más, es lo que queda hasta el día de hoy, que fueron los valores que invocamos al principio. Pero, por ejemplo, ¿qué importancia tiene esto de que sean normas de esenciales? Porque después de esto se crean normas fundamentales de derecho internacional. Por ejemplo, si se crea un tratado que contradice estas normas, entonces es tan fuerte el poder de estas normas que el tratado nace nulo. Así lo hayan firmado 80 países, ¿verdad? Nulo de pleno derecho, si contradicen las normas del derecho internacional. Que vamos a ver pues más adelante también cuando veamos la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, que ya se los envié y que lo vamos a ver la semana entrante. La verdad es de que en el derecho internacional nosotros podríamos pasar un semestre trabajando este tema, ¿verdad? Pero hay otros muy importantes también. Bueno, vamos a ver. Entonces, para poder realizar todo eso, la organización tiene que tener una carta constitutiva, en donde se encuentran los propósitos. ¿Y qué son los propósitos? Pues son capacidades que los estados le confían a la Organización de Naciones Unidas. En primer lugar, ya no va a ser, esta nueva entidad ya no va a ser más garante de la paz y ni de nada. Ahora es una función mantener la paz, pero no va a ser ella la garante, sino va a tener como función primordial mantener la paz y la seguridad internacional. Y para ello se le da la capacidad jurídica de tomar medidas de tipo colectivo, que la organización, por supuesto, considere eficaces. Y esta es una gran diferencia fundamental diferencia con la Sociedad de Naciones. Entonces va a mantener la paz, pero tendrá la capacidad jurídica de tomar ella, la institución, las medidas, que estas ya no van a ser individuales, sino que van a ser de tipo colectivo. ¿Por qué? Porque tiene a los principales protagonistas dentro del Consejo de Seguridad, las potencias más fuertes, pues, y no como antes, que cada quien jalaba para su lado, ¿verdad? Entonces, y que son las que ella en la organización, la organización considere eficaces. No solo tomar medidas colectivas eficaces, sino también otras medidas. Por ejemplo, se le da la capacidad en el artículo 1 de la Carta, la capacidad jurídica de lograr el ajuste o arreglo de aquellas controversias o situaciones que de prolongarse pongan en peligro la paz y la seguridad internacionales. La diferencia es más que evidente. Por un lado, toma medidas
la organización puede tomar medidas, pero por otro lado también puede invitar, instar y lograr mantener la paz mediante la invitación a agotar los medios pacíficos de solución de conflictos, ¿verdad? Y por otro lado, se le encarga que fomente entre las naciones relaciones de amistad y como basadas precisamente en principios de igualdad de derechos para todas las naciones. Y entonces ese es un objetivo común, es un propósito, fomentar las relaciones de amistad, y para eso hay que crear toda una estructura, ¿verdad? Una infraestructura. Y porque, por ejemplo, si volvemos a la historia, vamos a recordar que esa modificación del mapa de Europa, que resultó después de la Primera Guerra Mundial, donde caen los imperios y nacen los estados centroeuropeos, dio lugar a muchos planteamientos, a muchos cuestionamientos y conflictos entre los estados, entre las naciones. Realmente ahí todavía no se habían delimitado las naciones como tales. En aquel tiempo, pues, por ejemplo, el territorio que ocupa hoy España y Portugal, pues no se le conocía como España y Portugal porque no habían surgido las naciones en esa antigua Europa. Todo ese territorio en la antigüedad, antes de la época medieval, antes, se le conocía como Lusitania o algo así. Y entonces es así como fueron surgiendo las fronteras y los límites las fronteras sí, y las circunscripciones geográficas también. Y pues eso fue muy sangriento, llevó a muchas guerras y conflictos armados que perduran todavía hasta nuestros días. Pero en relación a fomentar relaciones de amistad, pues ya esto ya es otro tamiz que le ponen, otro propósito que le ponen a la institución, basados en los principios de igualdad y libre autodeterminación de los pueblos, porque con base en el principio de la igualdad surge este precepto de libre determinación de los pueblos que eran sometidos a legislación extranjera y que tenían la condición de colonias. Y por último se vuelve a confirmar la realización de la cooperación internacional, por supuesto que en el ámbito de carácter social, humanitario, cultural, sanitario, educativo, bajo 3 formas. En primer lugar, por acuerdos entre estados. En segundo lugar, por acuerdos entre estados y la organización. Y tercero, por acuerdos con los sucesores de toda esta organización y de estos acuerdos, que es cuando con esta cooperación van surgiendo organismos especializados. Es decir, por ejemplo, todas las organizaciones internacionales e intergubernamentales que nosotros conocemos, que cumplen funciones desde cada uno de esos ámbitos y que también están dispuestas a conformar el sistema de Naciones Unidas, y ahí es donde aparece nuestra vieja Organización Internacional del Trabajo. Entonces, y también se mantiene la Organización Postal y la Organización de las Telecomunicaciones. Y para realizar esos objetivos se le dan capacidades, pero para ello hay que conocer y establecer cuáles son los principios, o sea, cuál es la filosofía de la nueva institución y cómo se van a vincular las organizaciones y los estados miembros de la organización. Entonces se crea la nueva organización con sus principios como bases constitucionales de la misma. Y a esos principios tienen que adecuarse los países que vayan a ingresar como miembros de la misma, y también la misma organización. Tienen que adecuar su conducta a esos mismos principios. Y por supuesto, como les digo, no fueron hechos de la noche a la mañana. Pasaron ¿cuántos años? Más o menos unos 15 años en que se fueron conformando esos documentos. Pero como es una persona jurídica, además de sus capacidades, además de sus bases de tipo constitucional, de sus disposiciones, sus principios, debe tener órganos que realicen sus funciones plenarias, como la Asamblea General y el Consejo de Seguridad,
que ya para esta entonces ya no es plenario. Y tiene una organización con 15 miembros, 5 de los cuales son permanentes y 10 son elegidos por la Asamblea General. Dentro de todos aquellos estados que forman parte de Naciones Unidas. Y que en realidad, como decía el video de ayer, pues lo que se busca es que todos los continentes tengan representación dentro del Consejo de Seguridad, aunque no sean miembros permanentes, pero que sí tengan representación en el Consejo de Seguridad. Y entonces los miembros permanentes van a ser los mismos, ¿verdad? Los que les decía ayer que llevaban el peso fundamental de la Primera y Segunda Guerra Mundial. Francia, el Reino Unido, Rusia, en lugar de la URSS, China y Estados Unidos. Y entonces aquí ya se va a conformar ya no solo el Consejo, como era en la Sociedad de Naciones, sino se va a conformar el Consejo de Seguridad. En primer lugar, tiene que ser el responsable primordial, le dice la carta, ser el responsable primordial, fíjense en esta palabra primordial, de mantener la paz y la seguridad internacionales. Y entre las funciones del Consejo de Seguridad, obliga a que a la Asamblea, porque en la carta están todos los temas de la carta, porque esta palabra primordial obliga a que, si no está funcionando el Consejo en mantener la paz y la seguridad internacionales, entonces sea la Asamblea General la que se encargue de estas funciones. O sea, de lo que se trata en todo el devenir de estas instituciones es de mantener la paz en el mundo, porque a cada rato estallan focos de agresión. Si no, miren lo que está pasando ahorita, pues, en Afganistán. Puede suceder en Siria, en el Medio Oriente, en el Lejano Oriente, ¿verdad? Entonces, miren lo que surgió con las Malvinas, cuando Argentina quería recuperar las Malvinas y le declara la guerra a Inglaterra, ¿verdad? Al Reino Unido. Muy, muy sencilla puede ser, muy desigual puede ser la lucha, pero un pequeño foco de agresión puede dar, si se prolonga, puede dar lugar a una tercera guerra mundial, porque cada quien ya va tomando partido y cada quien tiene sus favoritos. Y entonces eso es lo que trata de evitar desde la Sociedad de Naciones, la Liga de Naciones, ahora las Naciones Unidas. Claro, la Organización de Naciones Unidas mejor articulada. Entonces, ya sea que si el Consejo no funciona, pues que funcione la Asamblea, pero se tiene que seguir manteniendo la paz y la seguridad internacionales. Entonces se crea el primer Consejo de Seguridad y este puede instar al arreglo de controversias que de prolongarse pongan en peligro la paz y la seguridad internacional. Y esto está regulado en el capítulo 6 de la Carta. Por ejemplo, entre las misiones de la seguridad en el artículo 3 de la Carta, pues ustedes se recuerdan que el Consejo de Seguridad envió a Siria una misión de investigación para ver si empleaban armas nucleares. Y a eso se le conoce como la capacidad de investigación del Consejo. Además, tiene capacidad para recomendar métodos de solución pacífica. Y eso es muy importante. Por eso se creó toda esa filosofía de los métodos de solución pacífica que están en la OTAN, el Tratado de la OTAN, y están también en nuestro TIAR, ¿verdad? Nuestro tratado. Que son, los dos tratados son de defensa. Y entonces el Consejo puede actuar en casos de amenazas al mantenimiento de la paz, quebrantamiento del orden de la seguridad o frente a actos de agresión, según el capítulo 7 de la Carta. Pero como sabemos, si algo que ocurre en el planeta, ¿cómo se sabe si algo que ocurre en el planeta es amenaza, es quebrantamiento del orden internacional o es un acto de agresión? Pues esto lo diluye el Consejo. Es el Consejo de Seguridad el que califica de qué se trata. Está en el artículo 39. Y este Consejo puede tomar decisiones con 9 votos afirmativos de los miembros permanentes y los demás. Si las decisiones son sobre aspectos de procedimiento, de prevención y eso, pues, o por ejemplo un embargo de armas o embargos o bloqueos de otro tipo, de fondos, en fin, o el uso de la Fuerza Armada, pero como la ONU, como el Consejo de Seguridad no tiene ejército,
entonces se le da la capacidad de negociar. Y utiliza los cascos azules, que es la fuerza que podríamos decir militar del Consejo, pero ellos no están facultados para hacer la guerra en ningún lado, sino más bien para negociar como fuerza, ¿verdad? Según el artículo 27 de la Carta, pues las decisiones que son ya vinculantes y no solo de procedimiento para todos pueden tomarse con 9 votos. Pero si un miembro permanente no está en la sesión, puede tomarse así la decisión por 9 votos. Pero si están todos los miembros permanentes y uno de ellos se opone, esto funciona como un veto. Y la decisión ya no se puede adoptar. Y, por ejemplo, todos decíamos, ¿por qué pasa en Siria? ¿Por qué no resuelven la situación de Siria? Sobre todo con este asunto de Alepo, en donde los, digamos, estos de ISIS estaban desarmando todos los monumentos históricos de Asia desde que existía Babilonia, que era prácticamente Siria, ¿verdad? Porque estaba entre los ríos Tigris y Éufrates. Y desde esa época venían esas reliquias, entonces las empezaron a destruir, a arrancar y a vender. Pero es por eso, porque alguno de los miembros del Consejo Permanente vetaba las decisiones de todos los demás. Y entonces, aunque hubieran muchas muertes, muchos civiles dañados, muchos daños al patrimonio cultural, si hay veto, pues no se pueden tomar las decisiones. Eso uno lo desconoce, ¿verdad? Otra facultad del Consejo de Seguridad es que puede crear tribunales penales internacionales ad hoc. Como por ejemplo, ustedes han oído hablar, y ahí está en el libro, los tribunales de Nuremberg, que han juzgado pues a responsables de genocidio y de graves atentados contra los derechos humanos. Esos funcionaron en Alemania después de la Segunda Guerra Mundial. También han existido otros ad hoc como los de Ruanda y Yugoslavia, y son organismos especializados. Y esas facultades las tiene el Consejo de Seguridad. También existe el Consejo de Administración Fiduciaria y sirve, este consejo velaba por los territorios que estaban sometidos. Pero como surge el principio de libre determinación, entonces eso facilita que estos órganos, estos pequeños territorios sometidos por otros países más fuertes, pues que están, por ejemplo, como los principados, el de Andorra, el de Mónaco, la Santa Sede, han logrado, y otros lugares también como Belice, que era una colonia, ¿verdad? Y han logrado entrar a la ONU y logrado un estatuto de autonomía. O como los territorios autónomos, no autónomos todavía, como las Malvinas, porque están todavía en discusión, precisamente por esas propuestas del Consejo de Seguridad de arreglarlo por medios pacíficos. Entonces, también está la Secretaría de la ONU, que se integra con un secretario general a recomendación del Consejo de Seguridad. Importante funcionario recomendado por el Consejo de Seguridad. Son personas con mucha experiencia, brillantes, muy capaces, ¿verdad? Que puede llamar la atención del Consejo de Seguridad o de la Asamblea, incluyendo en la agenda de ambas instituciones algún punto que eventualmente trate de que hay una amenaza a la seguridad internacional. Bueno, ellos manejan muy buena información, ¿verdad? Llevar el registro y publicación de los tratados. No puede ser invocado un tratado que no esté registrado en Naciones Unidas. Y para eso se lleva un control en la Secretaría de Naciones Unidas. Entonces, todo esto que vimos, pues viene a ser, hasta ahora, pues, ya no estamos ante un conjunto de pautas de naturaleza jurídica que generan derechos y obligaciones, sino que a partir de 1945 estamos frente a un sistema de normas integrado por 2 subsistemas. Un sistema de coordinación en el marco de la igualdad soberana de los estados, dado que el 80 o 90% de las relaciones
internacionales entre los estados son de coordinación y un subsistema de cuasi subordinación dado fundamentalmente por el derecho de la Carta. La capacidad del Consejo también de adoptar decisiones obligatorias para los estados como tales en sus ámbitos internos. Y en última instancia, hay una disposición, una jerarquía normativa, porque en el artículo 103 de la Carta se establece que los estados miembros no pueden contrariar ninguna de las obligaciones asumidas por la Carta, en virtud del derecho de la Carta. Es decir, que esta normativa es superior a cualquier otro acuerdo o tratado que concluyan los estados. Y por eso es que ante las normas del derecho internacional no cabe invocar el derecho interno. En cuanto a las normas jurídicas hay jerarquía, pero además las normas jurídicas ahora tienen dos naturalezas, ¿verdad? Que pueden ser normas dispositivas o pueden ser imperativas, es decir, no admiten acuerdos en contrario, porque amparan valores, son aquellas que amparan valores, los valores fundamentales de la comunidad internacional, como la paz y la dignidad del ser humano, parte de la doctrina que postula también, hay una doctrina que está postulando la preservación del medio ambiente. Lo que hace falta es verificar si también la preservación del medio ambiente ha sido, digamos, aceptada por todos los países de la comunidad internacional. No basta la mayoría, tienen que estar todos, ¿verdad? También hay modificación en las categorías de sujetos de derecho internacional. Antes eran solo los estados. Posteriormente vemos aparecer a organizaciones internacionales intergubernamentales que van a ser creadas entre estados y se les va a otorgar capacidades como los acuerdos u organizaciones regionales. Y esto está en el capítulo 8 de la Carta de Naciones Unidas. Ellos se ocupan de la solución pacífica de la controversia a nivel nacional, como existe en la OEA. En OEA tenemos nuestro organismo regional con nuestro tratado interamericano de defensa, que es el TIAR. También que son acuerdos de legítima defensa colectiva, también como la OTAN, que es para el Atlántico Norte. Y esto es un ejemplo de legítima defensa colectiva, que tiene su base en el artículo 57 de la Carta. Y hay otra categoría jurídica también a partir de 1945, en que el individuo pasa a tener derechos humanos independientemente que los reconozca su propio Estado. Y eso ya es una protección para la humanidad en cualquier parte del planeta, y eso es un gran avance. Y pues también se reconocen algunos, se reconoce, por ejemplo, a la Santa Sede con los acuerdos del Concordato, se reconocen algunos grupos armados organizados que se los divide en beligerante e insurgente. Creo que el insurgente el beligerante es la primera categoría. El insurgente se diferencia porque el insurgente parece que ya tiene determinada cantidad de territorio dominado. Entonces, por eso se les reconoce como grupos armados organizados que pueden tener la protección de la ONU, como las FARC, por ejemplo, de Colombia, ¿verdad? Y también, sí, se reconocen ese tipo de organismos que no son precisamente de paz, ¿verdad? Pero que han conquistado, han votado al gobierno y han conquistado los territorios. Si no, miren ustedes a los talibanes, ¿verdad? Vean lo que está pasando. Bien, jóvenes, entonces quería leerles un poco las ejecutorias de la ONU, pero son grandes, son muchas, ¿verdad? Por ejemplo, en 2016 apoyó a miles de millones de personas desplazadas por los desastres naturales y los conflictos, ¿verdad? Y también el Consejo de Derechos Humanos de la ONU dispuso que la Comisión Internacional Independiente encargada de investigar los crímenes cometidos en Siria
emprenda una averiguación especial de los abusos denunciados en Alepo. Como pueden ver, esta ejecutoria proviene del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. También el secretario general de la ONU en el 2016 reiteró su apoyo pleno al proceso de paz en Colombia y alentó a todas las partes a que sigan haciendo frente a las repercusiones del conflicto en los niños. La Comisión Económica para América Latina, también la CEPAL, llamó a aplicar medidas innovadoras y efectivas para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las mujeres. También la Conferencia de Naciones Unidas sobre Vivienda y Desarrollo Urbano Sostenible, Hábitat 3, concluye en la capital del Ecuador con la adopción de la nueva agenda urbana que define parámetros de desarrollo sostenible en las urbes. Sí, también hay planificación urbana. Hay de todos los temas, ¿verdad? Las ejecutorias, pues, son de paz y son de justicia y son de desarrollo. O sea, son temas que tiene, en donde tiene intervención las Naciones Unidas. Y como son 194 países, imagínense ustedes el gran trabajo que surge a nivel horizontal y vertical dentro de Naciones Unidas. Bien, entonces creo que vamos a dejar la clase por ahí. Les agradezco mucho su asistencia. Y entonces nos vemos la otra semana, ¿verdad? Con la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados. Hasta luego, jóvenes. Buenas noches. Buenas noches, Lida. Buenas noches, licenciada. Licenciado, feliz noche.